11 de la mañana, 36 minutos. Hoy el periódico La República, Sebastián, trae lo que yo le preguntaba ayer en uno de sus artículos que incluso ponen en portada, y es: el dólar está a 4.170, el monto más bajo registrado en lo que va del año, y estamos llegando a niveles de la tasa de cambio de octubre del 2024. E inician con lo que mencionábamos nosotros ayer en estos micrófonos. La cotización de la tasa de cambio en el país está lejos de lo que se pronosticaba el domingo tras la escalada de las tensiones políticas y el anuncio de aranceles anunciados entre Estados Unidos y Colombia. ¿Por qué? Es lo que uno se pregunta. Déjeme darle un dato, Camila. En lo que se llama el pre-market, es decir, antes de que abran las bolsas, por ejemplo, las acciones colombianas que cotizan en Nueva York, desde antes se puede empezar a comprar, a transar antes de que abran. Y en plena crisis con Estados Unidos, le voy a decir algunas empresas colombianas de las más importantes, antes de que, digamos, se apagara la crisis, ¿cómo estaban marcando? Tecnoglass, menos 6%. Ecopetrol, menos 8%, Bancolombia, menos 8%, y el Grupo Aval, menos 3.8%. Del domingo acá, que han pasado 5 días, Camila, el Colcap, que es pues, la Bolsa de Valores colombiana, ha crecido en 5 días 12%. Es decir, todo lo que creció, por ejemplo, en el 2024, que el año pasado creció 12%, creció en estos 5 días las empresas colombianas en promedio. Y lo que usted dice, el dólar bajó 200 pesos, algo que yo creo que nadie el domingo por la noche se lo imaginaba. Nadie. ¿Y a qué se debe eso? Salió además la cifra de desempleo del mes de diciembre, también reduciéndose en comparación al mismo mes del 2023, cifra de un solo dígito del desempleo. Entonces, en medio de este caos que supuestamente estamos viviendo, de la crisis diplomática, porque el dólar está bajando, las cifras de desempleo, las acciones, mostrando también buenos indicadores, las acciones. Juana Telles es economista jefe del Banco BBVA aquí en Colombia, y la saludo precisamente para que ella nos dé pues por lo menos una opinión informada de lo que ellos han podido investigar dentro del BBVA, a qué se debe este comportamiento y por qué creemos que estamos un poco en crisis política, pero la economía va mejor de lo que nos esperábamos. Economista Telles, mil gracias por estar con nosotros y bienvenida. Hola Camila, buenos días y muchísimas gracias por la invitación. A ver, yo creo que tenemos que mirar las cosas un poco más en semanas más largas, digamos. Colombia tiene noticias cada vez como muy puntuales que generan mucho ruido. Fue una fortuna que el episodio del fin de semana fuera un domingo, porque ahí creo que eso salvó mucho de lo que estaban ustedes hablando ahora, que se materializara realmente en el mercado, porque lo que vimos fue que hubo estos pre-market efectivamente, pero ya cuando la crisis se soluciona al final de la noche del domingo, pues las cosas se calman y el mercado abre mucho más tranquilo. Entonces ya me voy un poquito más atrás, que creo que son mejores noticias, y eso se está reflejando en el buen comportamiento del dólar esta semana, y es que la calificadora Standard & Poor's decide a finales de la semana pasada, y eso quedó un poco opacado por lo que pasó, decide que efectivamente Colombia tiene no hay necesidad de hacer una baja en la calificación de Colombia, a pesar de que un outlook negativo, mantuvo la calificación de Colombia. Eso, y los mensajes que da Standard & Poor's son muy importantes. Colombia está recuperando su senda de crecimiento a pesar de que tiene unos desafíos fiscales gigantes. Yo creo que este es un mensaje bueno para los mercados y puede estar afectando positivamente la tasa de cambio. Y el otro es que en esta época normalmente empiezan a llegar los recursos para pagar los impuestos, los impuestos que pagan las grandes empresas en Colombia, y eso hace que vienen dólares a Colombia, y eso pues también ayuda a que el peso colombiano no tenga procesos de depreciación. Yo creo que esas dos cosas. Y en términos internacionales, el presidente Trump ha hecho muchos anuncios, pero también lo que hemos visto recientemente es a un presidente Trump que no ha tomado ninguna decisión de aranceles todavía. Entonces ahí creo que también estamos dándole un paso de espera que se está viendo efectivamente en la tasa de cambio colombiana. Doctora Telles, si bien pues muchas veces los mercados son histéricos y sobrereaccionan, y como decía usted, pues de pronto sin mirar mucho mejor las cosas de largo plazo,
Pero igualmente lo que está pasando en Colombia sí es muy coyuntural. También la República notaba que es la moneda emergente que más se ha reforzado en este año, 13% la bolsa esta semana. Usted como analista, ¿cómo interpreta lo que pasó el domingo con Estados Unidos? Es decir, ¿por qué un optimismo tan desbordado con Colombia sencillamente por una crisis que además nadie se la esperaba? Me explico, como que quiero ir un poco más a que nos cuente qué está en este momento en la cabeza de los inversores y de las personas que invierten en Colombia. A ver, yo creo que hay varias cosas. Uno, Colombia sigue siendo, y eso hay que tenerlo muy claro, es un país muy atractivo para la inversión de portafolio todavía, por las diferenciales de tasas. Entonces, cuando estás tú parado como inversionista en el exterior, estás viendo a Colombia constantemente porque es un país donde hay ganancias en términos de flujos de portafolio todavía muy importantes. Y eso lo encuentran en pocos, lo encuentran en este momento en menos países del mundo. Entonces, Colombia sigue siendo muy atractivo para los flujos de capitales en términos de rentabilidad. Entonces, eso yo creo que es importante y lo están viendo. Y el otro tema, bueno, el que decía ahora de las calificadoras, creo que también es muy valioso porque para ellos, estas personas que toman decisiones de inversión de portafolio, el mensaje de las calificadoras es muy valioso. Entonces, hay muchos capitales a la espera, digamos, de que Colombia efectivamente sigue mostrando estos niveles de entrada importantes, y ahí están pendientes de cuándo entran y cuándo es el mejor momento para entrar. Pero mire, le pregunto una cosa, porque ayer cuando hablábamos con el ministro de Hacienda, el ministro Guevara, yo le hacía esta misma pregunta, le decía, oiga, explíqueme qué es lo que pasa con el dólar, porque todos pues pronosticábamos algo completamente distinto, y él nos dio la misma respuesta que usted nos está dando desde el BBVA. Nos habló de la calificadora de riesgo de Standard & Poor's y que eso dio tranquilidad a los mercados. Y ahí yo digo, bueno, y Standard & Poor's, ¿por qué nos dio una buena calificación si todo el rato estamos nosotros diciendo que es que puede haber un apagón, que viene crisis energética, que no se está pagando la UPC, que no tenemos un hueco fiscal gigante, que la regla fiscal dice que no se va a cumplir, que hay un enfrentamiento entre la CARF y el gobierno? Mejor dicho, todo el día nosotros estamos en ello. Entonces, ¿por qué Standard & Poor's sí nos da esa buena calificación? ¿O no la mantiene, por lo menos? Sí, nos la mantiene, exacto, y nos deja el lucrativo, digamos, no hay que varias cosas. Uno, sí, y es lo más importante del mensaje, y es el mismo que nosotros tenemos, y es la economía sí se está recuperando, el consumo se recuperó al final del año pasado, la inversión ya da señales de recuperación. Entonces ya vamos a tener un país que va a crecer un poco más que el año pasado. Nosotros tenemos una proyección de 2.5% y el año siguiente va a crecer cerca del 3%. Entonces sí hay un proceso de recuperación, y eso te garantiza que el país entra en esta senda un poquito de mejores números, que eso era una de las cosas que necesitábamos. Y el otro gran tema que es importantísimo es el fiscal. Es cierto, digamos, toca ver las cifras fiscales con mucho cuidado. Ahí efectivamente estamos gastando mucho y no estamos pudiendo recaudar todos los impuestos que se necesita, pero lo que es claro es que dos cosas. Uno, el año pasado no hemos visto el dato definitivo. El Comité de la Regla Fiscal dice que efectivamente debimos haber tenido un déficit mayor del que se esperaba inicialmente, pero yo creo que el mensaje que hay que dar es que probablemente no perdimos la regla fiscal, porque la institucionalidad de la regla fiscal permite incluir unos gastos de una sola vez, y hay gastos de una sola vez que se pueden incluir para el 24. Pero digamos, el 24 ya es un año cerrado, y en el 25, a pesar de que las cifras fiscales siguen estando muy tensionadas, ya estamos esperando un déficit más bajo. Efectivamente, esto es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Yo creo que hay señales de que la economía se recupera lentamente, eso es una realidad, pero claro, hay de todas maneras muchos retos por delante. Pero yo lo que diría, los mercados también miden esas cosas de, oiga, cuál en el margen cómo está haciendo la mejora, y lo están viendo por ese lado. Pero efectivamente esto puede cambiar y la incertidumbre es muy grande. Las decisiones que toma el presidente Trump en las próximas semanas sobre aranceles, no sobre Colombia, en general sobre el mundo, deberían generar una devaluación del tipo de cambio de toda la región, por ejemplo. Entonces tenemos que estar muy atentos. El 1 de febrero era un día clave, según el presidente Trump, para tomar decisiones de aranceles, y dependiendo de las decisiones que tomen la próxima semana, pues vamos a ver una volatilidad de la tasa de cambio muy fuerte y del peso colombiano en particular.
Entonces, ahí creo que eso es clave. Y si la decisión de aranceles es para un país, para dos, para tres, es diferente así es una decisión global de subir las tasas de los aranceles en Estados Unidos. Le quería preguntar por las proyecciones de ustedes para este año, porque usted recién nos comentaba que están pronosticando un 2.5%, y le preguntaba ustedes en dónde lo están viendo, porque bueno, acá tengo una cifra de un ingeniero que la compartió en redes sociales, no sé si usted la conocía, doctora Telles, y él divide el crecimiento del Estado y el crecimiento del sector privado en los últimos 2 años, y la cifra que da es que el Estado ha crecido 30 veces más que el sector privado, pues por crecimiento económico. Entonces, si este año el Estado ya no puede crecer tanto e incluso se está haciendo unos ciertos recortes, ¿cuáles son los sectores que explicarían ese crecimiento del 2.5%? A ver, primero que todo, yo no estoy de acuerdo en que, digamos, el crecimiento del año pasado no está basado solo en sector público. Eso no es cierto, digamos. Yo creo que eso no se puede repetir. El sector privado sí está creciendo también, y es cierto que a final del año pasado hubo un recorte importante del gasto público y de la actividad del sector público, y eso se reflejó en el crecimiento en el sentido contrario, en sentido negativo para la economía colombiana. Entonces, primer punto, sí hubo un recorte fiscal, y eso se notó en las cuentas del sistema del sector público. Vamos a ver cuando publiquen el dato a final de año, pero se notó. ¿Qué vamos a ver este año? Y ya lo estamos viendo en los indicadores adelantados que tenemos en BBVA y los que tienen en otros bancos. El consumo está creciendo, y el consumo privado, las familias están pudiendo consumir nuevamente, sobre todo están consumiendo bienes durables, automóviles, ese tipo de cosas, y semidurables, neveras, televisores. Está aumentando el consumo. Entonces recuerden que el consumo es una parte importante de la economía colombiana y va a tener un dinamismo importante, sobre todo en consumo de bienes durables, semidurables. En inversión hemos visto mejoras ya en maquinaria y equipo que van a seguir este año. Y lo que nosotros esperamos es que adicionalmente a esa maquinaria de equipo y a las obras civiles, que también se están comportando bien, las regionales y las locales, pero también algunas de las nacionales, lo acompañe en el crecimiento la inversión en edificaciones o en vivienda. Nosotros la estamos viendo como que hacia mediados del año, tercer trimestre, ya vamos a ver un proceso de construcción de viviendas que mejore. Entonces, sí hay fuentes de crecimiento, yo diría consumo privado, tenemos inversión en maquinaria de equipo y tenemos inversión en obra civil, y en la segunda parte del año ya inversión en vivienda. Pues, economista jefe del BBVA, Juana Telles, esto que usted nos está diciendo hoy, el otro día oía a una colega suya, también economista jefe, pero de Bancolombia, Laura Clavijo, diciendo exactamente lo mismo que usted está diciendo, que se va a reactivar la economía en este 2025, que crece el consumo, que va a haber mayor demanda de créditos de vivienda, y que este 2025 económicamente vamos a tener un mucho mejor panorama que el año pasado. Así que eso son buenas noticias para arrancar este año. Que la crisis política está así, por supuesto, pero que si la economía va bien, nos va mejor a todos, pues eso también es cierto. Así que gracias por estar con nosotros y por darnos esta respuesta sobre por qué razón en medio de la crisis diplomática el dólar está bajando. Un saludo especial. Gracias, Camila, gracias a todos. Mire, Sebastián, que dos invitados me han dado la razón a mí en los argumentos, en lo de que de verdad la economía no va tan mal. No, pues ojalá este año nos vaya bien. No, es que no va tan mal, porque entonces, claro que hay crisis fiscal, claro que tenemos mil problemas, pero uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Y la economista jefe del BBVA, la economista jefe de Bancolombia, ayer el ministro de Hacienda, que le entiendo que esa puede ser una opinión que está sesgada, están diciendo, el tema económico en Colombia está mucho mejor de lo que varios están pronosticando. Si se cristaliza lo que la doctora Telles nos dice, es una muy buena noticia. Claro. Y ojalá pase, pero si uno mira los números de 2023 y 2024, el crecimiento es muy mediocre. Y Camila, el crecimiento del 2023 fue el peor de Colombia en los últimos 50 años, descontando la pandemia. El peor, 0.6. Y el pasado vamos a crecer 1.7. Si usted promedia, es menos del 1% por año. Para un país emergente son... Claro, pero lo que... Ahora, si mejoramos, pero por se eso lo es diré. ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay que contar lo que ha pasado. Sí, pero pero se ve un panorama nefasto para decirle a la gente, no es que Colombia va a estar muy mal. No, en este 2025 económicamente nos va a ir mejor. Bueno,
asesor. Y no se lo digo yo, o sea, es basado en lo que están diciendo estos investigadores del BBVA, lo que dijeron los investigadores de Bancolombia, lo que dice Standard & Poor's, que son las calificadoras de riesgo. Si esta gente estuviera diciendo lo que usted dice, usted les estaría dando la razón. Lo que yo le estoy diciendo es que el 2023, el 2024, las cifras de crecimiento fueron francamente mediocres. Y los motores de crecimiento que le importan a un país, la industria, el comercio, la construcción, Camila, en rojo. Pero es que los números están ahí, son cifras oficiales. No, pero los números también están ahí de los pronósticos que están haciendo vamos a ver si Standard & Poor's, el BBVA, Bancolombia, diciendo sí vamos a tener un mejor año económico en el 2025. Pero ¿sabe qué pasa? Si nos están creyendo, vamos a tener mayor consumo. Eso también está ahí. Pero nos están, Camila, pero ¿sabe qué está pasando? Pues Standard & Poor's nos está creyendo como economía. Nos mantuvo la calificación y todos decían no la van a bajar. Bueno, muchos pronosticaban de su tendencia, no la van a bajar. Entonces lo que yo digo, también están ahí las investigaciones y los datos de esta gente que a eso se dedica, a investigar qué va a pasar con la economía del país. Pero yo no entiendo, Camila, usted está defendiendo los datos de crecimiento del 23 No, yo no estoy defendiendo datos de crecimiento, yo estoy diciendo la economía en el 2025, no lo dice Camila Zuluaga, lo dicen quienes se dedican a esto, va a estar mejor que el año pasado. Y hay una cantidad de gente diciendo todo el día, es que vamos a estar terrible, la economía va a estar mal. Y quienes se dedican a estas investigaciones dicen, no señores, vamos a estar mejor en el 2025 que en el 2024. ¿Sabe qué pasa, Camila? Que es que la polarización hace mucho ruido. En general la política, la coyuntura política hace mucho ruido, y en la medida en que hace tanto ruido, la economía entra en un estado de nervios. Por ejemplo, la economía peruana ha logrado, por ejemplo, mantenerse al margen de la economía de la política. Ese es un buen ejemplo. En Colombia, como no hemos pasado por esta, nunca habíamos pasado por esta, en esta oportunidad lo que queremos es que el ruido que hace la coyuntura política no afecte a la economía. Ese estado de nervios no la contamine, porque si no, las cosas se complican. Usted pone ejemplo perfecto, que es Perú. Alguna vez hablaba yo con una persona de un banco asiático que se dedica a dar créditos de infraestructura para la construcción de carreteras, etcétera, etcétera. Yo le preguntaba, oiga, pero el tema de la crisis y la inestabilidad política en Perú, pues es muy compleja. ¿Cómo hacen ustedes para poder dar esa alocación de créditos a estos grandes proyectos de infraestructura con estas crisis que se viven en América Latina, particularmente en Perú, que cambian de presidente también cada 2 días? Y me decía, es que ya hay ciertos países, entre esos Perú, y probablemente eso nos pueda llegar a pasar a nosotros, que ese vaivén político y esa inestabilidad política no afecta a los negocios, que no afecta el tema económico, y por eso se dan las alocaciones de los créditos. Yo no estoy defendiendo que la economía creció o no creció, estoy diciendo, aquí el 2025 se va a hacer, no lo digo yo, lo está diciendo Standard & Poor's, el BBVA, Bancolombia, va a estar mejor en el 2025 que en el 2024. Que usted dice, ay sí, pero es que en el 2024 crecimos menos, en el 2025, perfecto, vaso medio lleno o vaso medio vacío, pero el 2025 va a ser un mejor año. Sí, pero digamos, las personas que aportan cierta preocupación, Camila, no es por mezquindad política. Yo creo que a veces sí. Usted tiene un gobierno, Camila, digamos... Pero se lo dije yo a usted con Estados Unidos. Usted decía, viene la crisis. ¿Cuántos? 4 años. Camila, estamos hablando de Colombia. Pero es que frente a los mismos economistas que hacen esos diagnósticos, con lo de Estados Unidos, en esta misma mesa lo discutimos usted y yo. Está mezclando cosas que no tienen nada que ver, son países diferentes. Lo de Colombia, la CARF, un montón de gente dice, oiga, es que el gobierno, si no recorta o no hace una mega reforma tributaria, como nos la anunciaron ayer, no se puede financiar. ¿A usted no le parece que es una preocupación razonable? Claro que es una preocupación razonable, pero eso no significa que la economía no vaya a crecer en el 2025 y vayamos a estar mejor que el año pasado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso no es mezquindad política. Lo que le estoy diciendo, un gobierno que tiene un hueco gigante y está pisando gastos de todas las maneras, contando monedas, a ver cómo le paga a los contratistas. Sí, pero lo que yo digo es, mezquindad. ¿Quién era el que decía? Ayúdenme ustedes a acordarme que es la economía estúpido. ¿Quién era el que decía? Un presidente norteamericano. Bill Clinton. No era Bill Clinton. Sí, era Bill Clinton. Sí, bueno, un asesor de Clinton. Y es eso. Entonces, si no hacemos sino decirle a la gente, es que estamos como un zapato, es que la crisis, pues la gente termina teniendo esa sensación. Entonces, oiga, lo que están diciendo los investigadores, lo que está diciendo es las calificadoras de riesgos, es que el 2025 vamos a crecer más que el 2024. Bueno, ojalá. Y que el consumo se está reactivando, y que la inversión se está reactivando, que las empresas están... No, la inversión está Juana Telles le acaba de decir que la economía privada sí creció, que el gasto y la expansión no fue solo gasto público, que también, que no se, y le dijo, Sebastián, no se puede repetir que el sector privado no creció. Se lo acaba de decir hace un minuto. Creció mucho menos que el Estado. Pero no se puede repetir que no creció. Bueno, y va a crecer en este 2025, y están haciendo las empresas inversiones también. Camila, ojalá sea así, pero hay unas cifras que uno no puede conocer. La inversión privada se desplomó a niveles desde hace muchos años que no se veía.
Es decir, ojalá que este año sea mejor que el anterior, pero pues decir que todas las No, preocupaciones... pues yo no digo ojalá, Bueno, y no lo digo, ojalá. y no lo digo basado en lo que yo crea, lo digo basado en la información que hemos tenido en estos micrófonos. No en lo que yo creo, no. En lo que nos acaba de decir esta señora, lo que nos dijo el Sí, ministro de Hacienda pero- ayer, lo que dice Standard & Poor's, lo que dice Bancolombia. No en lo que yo creo, Pero en lo que que lo- esta gente está diciendo. Que el 2025 Pues vamos eso- a crecer más, que el consumo se va a reactivar, que las empresas van a generar más inversión, que el sector privado va a crecer. Eso No, es lo que están diciendo. La inversión Pero no, lo no ha acaba de crecido, no, que decir la inversión ella. va a crecer, yo no se lo oí. Lo acaba de decir. La inversión está desplomada, ojalá se Pero lo recupere. acaba de decir ella en esta entrevista. Otro día le traigo las cifras de inversión, están desplomadas. Ojalá en este país se invierta más, pero la inversión está en niveles muy bajos. Bueno, Me pero parecía cojamos estupendo. el audio y lo ponemos de lo Listo. que ella acaba de decir sobre eso, porque lo que yo digo es, oiga, por lo menos miremos las cosas positivas, no porque yo quiera defender a nadie, sino pues porque también hay una realidad sobre la mesa que no podemos estar diciéndole todo el día a la gente es que todo va como un zapato. Bueno. Porque pues hay indicadores que dicen que no va tan mal. Uno de esos, la tasa de cambio, Standard & Poor's, lo que dice BBVA, lo que dice Bancolombia. Entonces, ¿no les creemos? 11 de la mañana, 57 minutos. Vamos.